Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero, gracias al Consejo de Colegios Veterinarios por esta iniciativa y por continuar con algo que ya empezó el año pasado, y a todos vosotros por vuestra asistencia. La verdad que después de saber que Einstein estuvo aquí hablando sobre la teoría de la relatividad, como no voy a llegar a ese nivel, pues ya no tengo presión, intentaré hacerlo no obstante lo mejor posible. Bueno, aquí vamos a hablar dentro del bienestar en el transporte, justo del primer paso que debemos tener en cuenta, ¿no? Que es si el animal puede o no ser transportado. Vamos a hablar un poco de la base científica, los documentos que han recogido este tema, cómo después se ha integrado en la legislación y finalmente la aplicación de esta legislación, en la que nos hemos encontrado con problemas y un protocolo. O sea, a diferencia de lo que hablaba Manteca en la primera ponencia, este protocolo no ha surgido para certificar algo o por detectar problemas en una granja o lo que sea, sino como consecuencia de problemas detectados a la hora de aplicar una legislación. Entonces, con respecto a la base científica, el primer documento que nos encontramos es un documento de la FVE del año 2001. La FVE es la Federación de Veterinarios Europea. En el año 2000 la Comisión sacó un informe en el que recogía la experiencia de los diferentes Estados miembros en la aplicación de la Directiva del 95, que era la directiva que regulaba el bienestar animal en el transporte. Y además en este informe decía que se iba a presentar una nueva propuesta. Entonces, aprovechando esta circunstancia, la FVE emitió un informe con diferentes opiniones en relación al bienestar en el transporte, y uno de esos puntos que trata es la actitud de los animales. ¿Qué dice este informe? Bueno, pues en cuestión de la actitud de los animales, que tenemos que tener en cuenta las consideraciones de las condiciones del viaje que va a realizar ese animal, que siempre que se dude de la actitud o no, tiene que haber un certificado escrito que asegure que ese animal es apto para el transporte. Y además establece dos categorías: animales que bajo ningún concepto pueden ser transportados y otros que normalmente no, pero bueno, sería evaluable. Y lo más importante de todo esto es que establece que el veterinario es el último responsable, en última instancia, de la actitud para el transporte de los animales, de esa evaluación. Que en toda evaluación el primer concepto que tiene que prevalecer sobre los demás es el bienestar del animal, no otros conceptos como puede ser el beneficio o pérdida económica, y que aquellos animales que no sean aptos para el transporte se pueden sacrificar en la granja. Posteriormente, la Comisión Europea emitió un informe científico, el Comité de Sanidad y Bienestar Animal de la Comisión Europea, en relación al transporte de animales, y recogió las recomendaciones que daba este documento de la FVE. Y entonces, bueno, aquí en un anexo de este documento hay una tabla en la que recoge animales que son siempre no aptos y animales que pueden excepcionalmente, en determinadas circunstancias, transportarse. Con estos documentos, ¿qué pasó? Como hemos dicho, se estaba revisando la normativa, teníamos una directiva del año 95 y posteriormente se aprobó el Reglamento 1/2005. ¿Qué establece este Reglamento 1/2005, que es el actualmente vigente en la actitud para el transporte? Bueno, en su anexo 1, en el capítulo 1 del anexo 1, está específicamente orientado a la actitud para el transporte. Aquí dice que solo podrán transportarse animales aptos para efectuar el viaje previsto, en condiciones que no puedan resultar heridos o padecer sufrimientos innecesarios. Es decir, un animal que se va a transportar, este transporte no puede ocasionarle ningún tipo de sufrimiento. Bien, ¿qué es lo que dice más? A continuación establece una serie de circunstancias bajo las que el animal no puede ser transportado. Claramente, si ocurre una de estas circunstancias, no podemos transportar al animal, como por ejemplo los animales que son incapaces de moverse por sí solos, las vacas caídas, heridas, prolapsos, determinadas situaciones fisiológicas, como puede ser la gestación de una hembra del más del 90% o que ha parido la semana anterior. Y luego, por otro lado, establece unos requisitos, un apartado en el que se pueden transportar animales enfermos o heridos en determinadas circunstancias.
Y en mi opinión, este es uno de los puntos que a lo mejor puede generar más problemas, ¿no? Porque dice que pueden transportarse animales que presenten lesiones o enfermedades leves, pero que el transporte no dé lugar a sufrimiento adicional. Yo creo que este es un punto más complicado de establecer, es decir, el animal tiene alguna enfermedad leve, pero no sufre, el transporte no le va a causar más sufrimiento. Luego hay otras cosas que están más reguladas, cuando forma parte de un programa de investigación, se transportan bajo supervisión veterinaria o un diagnóstico veterinario, o animales que han sufrido intervenciones veterinarias, como el descornado o la castración, siempre que las heridas estén cicatrizadas. Entonces, bueno, pues hay, como hemos visto, un apartado que directamente dice esto no se transporta, y luego un apartado en amarillo que, bueno, lo puedes transportar sí, y que desde mi punto de vista creo que el punto más complicado es cuando hay que evaluar si el transporte da un sufrimiento adicional o no. Bueno, pasamos, como hemos visto, tenemos unos documentos que recogen la actitud para el transporte, unos documentos científicos. Esto ha sido contemplado básicamente tal cual lo que decía en el Reglamento 1/2005 y tenemos que aplicar este Reglamento 1/2005, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, en la Comisión Europea realizó un informe sobre los diferentes sistemas para prevenir el transporte de animales no aptos en los países de la Unión Europea, ¿no? Para ello realizó una serie de auditorías en las que nosotros fuimos uno de los agraciados. Fueron 13 países, creo, y entonces tuvimos una auditoría en el año 2014, ¿no? De esta auditoría se hizo, como siempre, la Comisión Europea, cuando hace una auditoría, hace un informe. De ese informe, el Estado miembro que ha sufrido esa auditoría pues hace comentarios y al final pues sale un informe final con unas recomendaciones. Bien. Que nos detectaron en relación al transporte de animales no aptos en España. ¿Qué problemas detectó la Comisión Europea? Bueno, por un lado, detectaron que había poca utilización del sacrificio de urgencia en la explotación. Es decir, es una posibilidad que contempla el paquete de higiene. Cuando los animales, por razones de bienestar animal, no pueden ser transportados, se puede sacrificar en la explotación y no se estaba utilizando esta herramienta. Por otro lado, y este es un tema que nos compete especialmente porque tiene relación con los veterinarios, es que los animales no aptos, llegaban al matadero animales no aptos con certificados veterinarios que acreditaban su aptitud. Por otro lado, había una comunicación inadecuada entre salud pública y sanidad animal, y que ante un incumplimiento, cuando llegan animales no aptos al transporte, pues que las medidas que se tomaban por parte de las autoridades competentes no eran ni eficaces ni disuasorias. Bueno, ¿qué pasó? Que en relación a como consecuencia de este informe, de estos problemas que encontraron, pues nos hicieron dos recomendaciones que tenemos aquí, que podéis ver aquí. Por un lado, que había que tomar medidas para que se cumpliera este anexo 1 del 2005 que hemos visto, de manera que no llegaran animales. Esta auditoría está enfocada en el transporte de animales a matadero y principalmente bovinos. Entonces, había que tomar medidas para que no llegaran animales no aptos al matadero. Y por otro lado, que había que crear procedimientos para facilitar en la matanza, en las explotaciones, cuando el animal no era considerado apto. Entonces, por un lado, que no llegaran animales no aptos, pero por otro lado, posibilitar este sacrificio, darle una salida a ese animal, posibilitar la matanza en la explotación. Bueno, pues como respuesta ante esta serie de recomendaciones, lo que se hizo fue un protocolo, que es del que ahora voy a hablar un poco, y el objetivo de este protocolo justamente es dar respuesta a estas dos recomendaciones, ¿no? Por un lado, evitar el transporte de animales no aptos, que necesariamente tenía que pasar por facilitar el sacrificio, la matanza en la explotación. Entonces, es un poco una rueda, hablando de transporte, una cosa no puede darse sin la otra. Es decir, no podemos decirle al ganadero, tú no puedes transportar este animal y no facilitarle una salida ante este problema, ¿no? Para ello hubo un grupo de trabajo que a nivel central participó nuestro ministerio, el Ministerio de Agricultura, junto con la Ecosan. Y bueno, pues ya con este grupo de trabajo conjunto ya estamos haciendo respuestas a uno de los problemas que nos habían identificado, ¿no? El mejorar la comunicación entre ganadería y salud pública.
A nivel central participaron estos dos ministerios, pero eso se tradujo a nivel de las comunidades autónomas, tanto las personas implicadas en ganadería como en salud pública que trataban este tema, participaron en este protocolo y aquí veo gente que participó muy activamente en ellos. ¿Cuál fue el resultado de este trabajo? Que además hicimos unas jornadas conjuntas en las que vinieron funcionarios tanto de agricultura como de sanidad de ambas competencias en las comunidades autónomas y a nivel central de la Ecossan. Bueno, como resultado fue un documento general que hablaba sobre la actitud para el transporte y una serie de PNTs, de procedimientos normalizados de trabajo que ahora vamos a ver. En cuanto al documento de actitud del transporte para los animales, es una guía general para evaluar la actitud de los animales en el transporte destinada a todos los actores implicados. Como veis, este protocolo surgió como respuesta a una recomendación comunitaria como consecuencia de una mala aplicación de la legislación. Entonces, es un documento, por decirlo así, ministerial, pero en cuestión de actitud de los animales, desde hace unos años se ha desarrollado mucho y contamos con, no sé si las conocéis, algunas guías para evaluar la actitud en el transporte de los animales, tanto en bovinos como en porcinos como en equino, que son muy gráficas, ha participado el sector, las ONGs y nosotros incluso en nuestros protocolos recomendamos la utilización de estas guías. A la derecha también podéis ver, estos son el índice de unas guías de buenas prácticas de un proyecto que inició la Comisión el año pasado y que ha finalizado. Son guías de buenas prácticas para el transporte, en la que uno de los capítulos que trata es la actitud del transporte. Estas guías, a finales de este año, creo que las tendremos disponible en castellano. Entonces, como digo, este documento es una guía, pero también tenemos material bastante gráfico en este sentido. Y luego, en cuanto a los PNTs, a los procedimientos normalizados de trabajo, pues son 8 PNTs porque están disgregados todo el proceso de valoración de la actitud y sacrificio en la explotación o llegada a matadero en cada uno de los puntos y separados por cada uno de los agentes implicados, ¿no? Primero tenemos la explotación, en el que el ganadero se pregunta, ¿es apto este animal para el transporte? Entonces tiene una serie de actuaciones con respecto a ello. Si tiene dudas, acude al veterinario de la explotación, que tiene que evaluar esa actitud para el transporte. Si el ganadero sabe que ese animal es apto, entonces lo envía a otra explotación, o en este caso dentro del contexto de esta auditoría que era en transporte a matadero, lo envía a matadero y ahí el veterinario oficial del matadero es el que tiene que valorar si ese animal que le ha llegado es apto o no para el transporte. En el caso de que el ganadero no considere apto el ganadero o a instancias del asesoramiento del veterinario de explotación no se considera apto ese animal, la siguiente pregunta que nos debemos hacer ¿es apto para el consumo humano? Entonces ahí actúa el veterinario de la explotación para evaluar esa aptitud. ¿Qué es apto para el consumo humano? Pues se hace un sacrificio en la explotación en el que este es realizado por el personal de esa explotación y hay otro PNT para ello. En el caso de que ese animal sea sacrificado en la explotación, posteriormente se envía a matadero y es el veterinario oficial del matadero el que debe evaluar si ese animal, ese animal muerto llega en las condiciones adecuadas. En el caso de que no se considere apto para el consumo humano, pues se debería realizar la matanza en la explotación y posteriormente enviado como subproducto a un establecimiento Sandage. Entonces, este es un poco el proceso desgranado en cada uno de los pasos y diferenciando cada uno de los agentes implicados. Entonces, de forma resumida voy a destacar algunos conceptos de cada uno de los PNTs, pero bueno, el objetivo no es verlos todos ellos. El PNT1, como he dicho, era que el ganadero tenía que evaluar si ese animal es apto o no. Este PNT recoge un diagrama de flujo de operaciones. Aquí en la parte, esto en la realidad es amarillo, ¿no? En la parte en verde
que si lo considera apto, pues que la carga a los animales. En el caso de que tenga animales dudosos, tiene que contar con el asesoramiento del veterinario, y hay una serie de circunstancias que ya perfectamente el ganadero sabe o debe saber que no es apto para el transporte, y entonces tiene que pasar al siguiente proceso, de evaluar la aptitud o no, contando con el veterinario. Además, en este PNT se recogen un apartado que son acciones correctoras y preventivas. Es decir, si yo tengo repetidamente en mi explotación problemas de actitud de los animales, por ejemplo, en cuestión de cojeras, pues a lo mejor tengo que revisar mis instalaciones, o porque tengo problemas repetidos, ¿no?, con esos animales. Pues en el caso de problemas de movilidad puede ser por diferentes causas de manejo, del alojamiento, de la dieta, etcétera. En el caso del PNT2, recordamos, el PNT2 es cuando el ganadero tiene dudas y debe acudir al veterinario de explotación para que le asesore en cuanto a la actitud, ¿no? El veterinario debe tener en consideración diferentes parámetros para evaluar esa aptitud de los animales. El estado general del animal, la presencia de signos de dolor. Aquí, fíjate, haciendo una relación con la primera ponencia, estamos basándonos siempre en indicadores basados en el animal, ¿no? Es todo enfermedades o signos de que el animal es apto o no. Debemos evaluar si hay posibilidad de que haya un empeoramiento durante el transporte. Por ejemplo, se me ocurre, si tiene una herida, si esa pérdida de sangre a lo largo del transporte pues le va a ocasionar un sufrimiento adicional. La duración y circunstancias del transporte. No es lo mismo ir al matadero de al lado que pasar 3 puertos con mucha distancia hasta llegar al matadero. Valoración del temperamento del animal. Los animales que son más agresivos o con más estrés pues sufrirán más. Posibilidad del transporte en condiciones específicas. A lo mejor ese animal tiene problemas, pero si va en un camión que puede ir tumbado con menos densidad de carga, etcétera, pues sí que puede ser transportado. Y también, muy importante, valorar la posibilidad de rechazo en matadero. Es decir, aquí estamos hablando de una producción ganadera. Si el animal va a ser trasladado al matadero y el matadero lo va a rechazar, de nada nos sirve hacer pasar al animal por ese transporte cuando el ganadero no va a obtener nada de ese animal, ¿no? Antes lo mataría en la explotación y se acabaría el problema. Uno de los aspectos que tiene que valorar el veterinario, y en muchos casos se dan en relación a la actitud del transporte, es la evaluación de las cojeras. Entonces hay un apartado en el que hay un diagrama de flujo para la evaluación de las cojeras. En las cojeras, la primera pregunta es si el animal distribuye el peso en las 4 extremidades. Si no lo distribuye, se considera una cojera severa, no se podría transportar. Si distribuye el animal en las 4 extremidades, deberíamos ver otros signos, como si arquea la espalda en reposo, que sería un signo de dolor. Si la arquea, se considera una cojera moderada y tampoco en principio se debería considerar apto para el transporte. En el caso de que el animal no arquee la espalda en reposo, se mueva, arquea la espalda mientras camina, es decir, tiene dolor mientras está caminando. En ese caso sí se trata de una cojera severa, no una cojera sin cojera, y en estos dos casos, sin cojera o cojera leve, en principio se podría considerar como apto para el transporte. Siempre que el veterinario evalúe la aptitud para el transporte y se decida enviar a matadero porque el animal es apto, debe ir acompañado por un documento. Aquí se establece un modelo de declaración del veterinario en el que certifica esa aptitud para el transporte. Y es aquí donde veíamos que uno de los problemas que teníamos, que era que se veían muchos certificados de veterinarios que decían que el animal era apto para el transporte, y luego cuando se llegaba al matadero, el veterinario oficial del matadero veía claramente que ese animal no era apto, iba acompañado por un certificado veterinario que decía que sí. PNT3 y PNT4 recogen la evaluación de la aptitud para el consumo humano en el caso en el que no se considere apto.
Serían aptos básicamente animales que, aunque tengan problemas de bienestar animal, no presentan un riesgo de salud pública. Por ejemplo, un animal con una pata rota no presenta ningún problema en principio si esa pata rota no se la ha roto por una descalcificación, por una enfermedad infecciosa o algo parecido. En principio sería apto para el consumo humano. No aptos, ¿qué animales no son aptos? Con desórdenes sistémicos, con fiebre, infecciones, es decir, cualquier animal que pueda tener un riesgo para la salud pública. Entonces, el veterinario debe realizar una inspección ante mortem, revisando esta serie de puntos, tanto la documentación, la identificación del animal, la limpieza, las constantes vitales, estado sanitario, bueno, una serie de pautas que recoge la inspección ante mortem de los animales. Pasamos al siguiente paso, que es cuando el animal no se considera apto para el consumo humano, entonces hay que realizar la matanza en la explotación. Entonces están en los PNTs 5 y 6, uno para las actuaciones del veterinario y otro para las actuaciones del personal de la explotación. Aquí se recogen todos los procesos que tienen que ver con el… bueno, este PNT, perdón, es para tanto cuando se va a consumo humano como el 5, como el 6, perdón, que me he equivocado, cuando es matanza en explotación. En este PNT se recogen pautas de cada uno de los procesos que pasa el animal, desde la sujeción, una correcta sujeción, el aturdimiento, posterior sangrado, faenado del animal en la granja y el transporte de ese animal muerto al matadero. Importante a destacar dentro de este PNT, el personal que realice estas actividades tiene que estar formado para que lo haga de forma adecuada, y en el caso del PNT 6, que es la matanza, hacer hincapié en el que un animal aturdido con bala cautiva, como el animal se realiza la matanza, pero ese animal no es sangrado porque no es apto para el consumo humano, importante que hay que realizar el remate o pitting, que también se llama, porque si no ese animal no está muerto, está aturdido, y si a continuación no se realiza el remate, ese animal no está muerto y estaría sufriendo hasta que se produjera la muerte. Entonces, por destacar una serie de puntos. Bueno, aquí tenemos modelos de documentos de tanto la declaración del veterinario de que es apto para el consumo humano y que se realiza la matanza en la explotación. Y finalmente los PNT 7 y 8, que son ya centrados en el veterinario oficial del matadero, por un lado cuando le llega el animal normal porque se considera apto, y por otro lado cuando le llega el animal muerto, ¿no? Bueno, aquí es un diagrama de flujo que en función de unas situaciones u otras pues tiene que tomar una serie de actuaciones. Si el animal está vivo, la inspección ante mortem; si el animal ya está muerto, pues la inspección por mortem, y en función de los hallazgos pues pasa a faenado o no. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, estos PNT se aprobaron el año pasado, en 2017, están publicados en la página web. Y la idea es que no sean unos documentos estáticos, sino que en función de la información que se va obteniendo con el tiempo, pues se revisen y se actualicen. Ahora estamos en fase de actualización, de hecho el documento está en fase de comentarios por parte de las comunidades autónomas. En cuanto a la actualización que hemos hecho este año, ha sido sobre todo en relación a la parte de sacrificio en la explotación, en base a un informe que ha publicado la Comisión Europea, que era sobre las buenas prácticas de los animales en el momento de la matanza o sacrificio. Entonces se ha ampliado un poco esa parte de los PNTs, y por otro lado es la simplificación de los mismos. Como habéis visto, son 8 documentos, muchas veces la información está repetida porque las actuaciones que realiza el veterinario es para controlar lo que realiza el personal de la explotación. Entonces, bueno, se está hablando un poco de lo mismo. Entonces, el objetivo es hacer una simplificación y realizar una guía, por un lado, para el ganadero, en el que tenga todas las actuaciones recogidas. ¿Qué tengo que hacer yo en relación a la actitud para el transporte? Y no hablarle de definiciones, medidas preventivas, tal, que eso le lía. O sea, hacer algo
unificado, con un lenguaje más sencillo y más práctico para que se use, y por otro lado hacer una guía tanto para el veterinario de la explotación como para el veterinario del matadero. Entonces, un poco resumir todos estos PNTs que como insisto, fue en primer lugar una respuesta a una recomendación de una auditoría comunitaria, en material más accesible y más práctico para que sea usado por las personas que son los destinatarios de estos documentos. Y bueno, no sé si tenéis experiencia o habéis tratado con este tema. Aquí os he recogido toda la bibliografía que he hablado durante la ponencia en orden secuencial. Podéis, si queréis incidir sobre este tema, aquí tenéis todos los documentos. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención.